Tema número 5. Actuadores. Definición y clasificación. ¿Qué son los actuadores? Son elementos encargados de transformar la energía neumática de presión en energía mecánica. Pregunta de examen, muy importante. Atendiendo al movimiento obtenido con los actuadores, se clasifica en actuadores cilíndricos y actuadores de motores. ¿Cuáles son los cilíndricos? Producen un movimiento rectilíneo alternativo. O sea, ¿qué quiere decir? Que en líneas rectas, sea vertical u horizontal, hace un trabajo. Motores producen un movimiento de rotación, o sea, en circulación. Puede ser 90 grados, puede ser un movimiento de 180 grados, 360 grados. Comencemos con los cilindros. Los cilindros son actuadores neumáticos que transforman la energía de presión en un movimiento rectilíneo alternativo. Esto, dependiendo, eso es pregunta de examen, ¿no? Dependiendo de que los cilindros puedan desarrollar trabajo en un sentido del movimiento o en ambos sentidos se pueden clasificar en. O sea, los cilindros se clasifican en dos: cilindros de simple efecto y cilindros de doble efecto. Cilindros de simple efecto, realiza el trabajo en un solo sentido, un solo movimiento. Cilindros de doble efecto, realiza mediante una fuerza externa en ambos sentidos. Cilindros de simple efecto son aquellos en los que una carrera se produce por la acción del aire comprimido y la otra carrera por la acción de una fuerza externa o por un resorte. Estos cilindros solo pueden realizar un trabajo en la carrera producida por la acción del aire comprimido. Acá tenemos un cilindro de simple efecto, acá tenemos otro cilindro de simple efecto. Un poquito, a ver, para darnos cuenta, pero a ver, veamos primeramente su funcionamiento, perdón, sus partes. Acá tenemos un cilindro de simple efecto, el cual voy a mostrar, por ejemplo, en pantalla. Este, por ejemplo, es un cilindro de simple efecto con retorno de muelle. ¿Por qué se le denomina cilindro de simple efecto? Porque tiene solamente un ingreso de aire comprimido. ¿A qué refiere? Por ejemplo, voy a buscar uno. Acá, por ejemplo, en lo que es la simbología, esta de aquí representa la entrada de aire comprimido. A esto representa de un solo, es un cilindro de simple efecto. Por ejemplo, acá tiene con retorno de muelle, que ahorita vamos a ver en la teoría. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que solo por un punto va a ingresar el aire comprimido. ¿Sí? A eso refiere. Entonces, si yo me voy acá, tenemos al cilindro de simple efecto, que básicamente son estos componentes. Entonces, si ustedes se fijan, acá solamente tiene un racor, donde va a ir la manguera, ¿verdad? A este se le denomina cilindro de simple efecto. Acá en este otro modelo, fíjense, solamente aquí tiene una rosca donde tenemos que colocar el raco. Hay una diferencia, ¿no? Si ustedes se fijan, acá está el racor. ¿Qué quiere decir? Que este va a ingresar el aire comprimido y va a botar al componente. ¿Sí? Ahorita vamos a ver sus partes. Y a diferencia de este, que el aire comprimido va a ingresar por acá, entonces esto va a hacer que retorne, ¿sí? Y aquí ustedes, no sé si notan, si logran ver, hay un pequeño orificio. A esto se le llama escape directo, ¿sí? O sea, el aire comprimido va a escapar por aquí, va a fluir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, esta barrita de acá, voy a ir moviendo y subiendo y bajando la imagen, por favor. Vamos a checar esta parte. Ahora sí. Acá, este de aquí adentro, o sea, este fierrito que ustedes están viendo, se le denomina vástago. Este vástago es el que va a salir y el que va a entrar. Si ustedes ven acá la simbología, tenemos un cilindro de simple efecto con retorno de muelle. ¿Qué quiere decir? Va a ingresar el aire comprimido por acá, conexión para aire comprimido, y va, al ingresar el aire comprimido, acá tenemos el émbolo. El émbolo es toda esta pieza, ¿sí? Entonces, al entrar aire comprimido, va a hacer presión para que el émbolo, o sea, va a empujar al émbolo, empiece a moverse hacia este lado. Y al moverse hacia este lado, tenemos acá el muelle. Este muelle, que es como un resorte, ¿qué va a pasar? Se va a comprimir, ¿sí? Y al comprimirse, el vástago va a salir, ¿sí? Entonces, va a salir el vástago.
Eso va a ocurrir mientras haya aire comprimido en la culata, ¿sí? Acá tenemos la culata en el cual va a estar el aire comprimido manteniéndose. ¿Qué va a pasar? Esa es la simbología como les indicaba, ¿sí? Acá tengo, por ejemplo, este gráfico, bueno, esta pequeña línea que ustedes están viendo ahorita, acá también tengo esta línea, que va a representar ingreso de aire comprimido. Que también tenemos acá esta otra línea, acá también, pero con un triángulo hacia abajo, ¿verdad? Ese triángulo hacia abajo es el escape directo, ¿ya? Es el escape directo. ¿Qué quiere decir? En las imágenes que les mostraba hace rato, teníamos un componente que tiene un pequeño orificio, ¿sí? Está acá. Este pequeño orificio es el escape directo, que sería representado en simbología esto de acá, ¿sí? A eso representa el escape directo. Entonces, tubo cilíndrico, tenemos toda la etapa. El orificio de desaireación, que es el escape directo, es por donde. ¿Qué va a ocurrir? No sale aire por acá, está cubierto. También ya vamos a empezar a hablar de las juntas y todo eso. Ahorita hay aire acumulado acá. Fíjense y sigan el cursor, por favor. Tenemos en esta parte blanca aire acumulado. ¿Sí? Tenemos el resorte, que sería el muelle. Tenemos el vástago, que es el que va a salir. Tenemos el émbolo. El émbolo es el que con la presión del aire comprimido va a ayudar a que salga el vástago. Entonces, repito, va a ingresar aire comprimido por acá. Ingresa el aire comprimido y al ingresar el aire comprimido va a hacer presión al émbolo. Este émbolo por el cual va a empezar a recorrer, o sea, en este caso va a comprimir al muelle. Al ser comprimido el muelle, va a salir el vástago, ¿verdad? Sale el vástago y va a llegar a un tope. Cuando esto esté comprimido, el vástago va a estar afuera. Y eso va a ocurrir mientras haya ingreso de aire comprimido. Y se va a quedar un tiempo, ¿sí? Puede estar bastante tiempo. Eso, bueno, vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ahora yo quiero que retorne el vástago, o sea, que vuelva a su posición inicial. ¿Qué tengo que hacer para que vuelva? Ah, ojo, me olvidaba. Al ingresar el aire comprimido por acá, dijimos que aquí hay aire. ¿Qué pasa con ese aire? Va a escapar por acá. ¿Sí? Entra aire comprimido y este aire ahorita que está aquí adentro va a empezar a escapar por este orificio, que es este de acá, ese pequeño orificio. Eso me estaba olvidando. Entonces, ya no quiero que esté afuera el vástago, quiero que retorne. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a dejar de existir aire comprimido, o sea, va a dejar de hacer presión el aire. Y al dejar de hacer presión el aire, ¿qué es lo que va a pasar? El muelle va a empezar a estirarse. Y al estirarse, va a empezar a hacer presión al émbolo, el cual va a empezar a retornar. Y al retornar el émbolo, obviamente el vástago va a empezar a ingresar. ¿Qué pasa con ese aire comprimido que está acá? Va a empezar a escapar por una válvula neumática que las vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sí? Entonces siempre va a haber escapes. Entonces estas serían las partes de lo que es un cilindro de simple efecto. Este que están viendo ustedes, que aquí está su simbología, que también es pregunta de examen, se le denomina cilindro de simple efecto con retorno de muelle. ¿Qué quiere decir? Que va a retornar con la presión del muelle, no con el aire. Va a salir con aire comprimido y va a retornar con el muelle. Acá tenemos similar, pero si ustedes se fijan, está al otro lado el muelle. Acá, retorno con muelle, fíjense nuevamente, aire, ingresa el aire comprimido, hace presión al émbolo, el émbolo va a empezar a presionar y va a salir el vástago. Obviamente se comprime el resorte, el muelle. Y cuando ya no ingrese aire comprimido, el muelle se va a encargar de que retorne mediante el émbolo, se va a encargar de que retorne el vástago. Este se denomina, vuelvo a repetir, cilindro de simple efecto con retorno de muelle. A diferencia de este,
el vástago va a estar siempre afuera. ¿Por qué? Porque el muelle, fíjense, el muelle va a estar del otro lado. ¿Qué quiere decir? Que como va a estar descomprimido, va a empujar al émbolo y el vástago va a estar afuera. Entonces, en este caso, el aire comprimido va a entrar por este punto. Y al entrar por este punto, ¿qué va a hacer al émbolo? Lo va a empujar para que éste ingrese. ¿Sí? Entonces, ¿a esto qué se llama? Cilindro de simple efecto con salida de muelle. Este con entrada de muelle y este con salida de muelle. Y acá tenemos ya 12 cilindros neumáticos de simple efecto, pero con retorno normal. ¿Sí? O sea, no retorna con ningún muelle. ¿Sí? Cilindros de un solo émbolo, acá lo tenemos ya un poquito. Esto de acá, simbología, ya muy importante. Cuando ya utilicemos el simulador, necesitamos saber muy bien simbología para saber de qué trata el símbolo. Ya, en este caso, vuelvo a repetir, cilindro de simple efecto. Acá lo tenemos ya. Toda esta parte que es medio verdoso es simplemente aire, ya, no es comprimido, es solo aire. Cuando vean el color azul, ya refiere aire comprimido. Entonces, si se fijan, este es un cilindro de simple efecto con retorno de muelle. Cuando ingrese acá el aire comprimido, que sería la parte azul, va a hacer presión al émbolo, se va a comprimir el resorte, el muelle, y sale el vástago. Pero cuando ya no exista presión, ¿sí? Aire comprimido, fíjense aquí ya no hay aire comprimido, el émbolo, el vástago va a retornar. ¿Por qué? Porque el resorte, el muelle, va a hacerle presión al émbolo para que este retorne. Entonces, de esa manera trabaja un cilindro de simple efecto con retorno de muelle o con salida de muelle. Cilindros de doble efecto. Son aquellos en los que ambas carreras se producen por la acción del aire comprimido, pudiendo realizar trabajo en ambos sentidos del movimiento. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, acá ya hay dos récords, ¿sí? En el de simple efecto, voy a volver, solo hay un récord, que va a ser de entrada de aire comprimido y va a retornar por muelle. En el caso de un cilindro de doble efecto, las dos entradas estos dos ingresos de aire comprimido van a funcionar como entradas o como salidas. Si yo ingreso aire comprimido por este punto, el vástago va a salir. Si yo ingreso aire comprimido por este punto, el vástago va a retornar. ¿Sí? Fíjense. De esta manera. Aquí entran los récords, ¿no? Las partes de lo que es un cilindro de doble efecto. Acá tenemos la simbología, fíjense. Tenemos un cilindro de doble efecto. Pero fíjense, tiene dos ingresos de aire comprimido. A diferencia del cilindro de simple efecto, voy a ir mostrando a cada rato, fíjense, solo tiene uno. Con esta simbología, tiene uno. Y directamente tiene el escape directo. ¿Sí? El escape directo, en el caso de los cilindros de doble efecto, va a estar en las válvulas distribuidoras. ¿Está bien? Entonces tenemos la amortiguación ajustable, acá entra el récord, tenemos las juntas, que ya las vamos a ver de qué tratan, la camisa del cilindro, bueno, todo el cuerpo, la amortiguación ajustable, casquillo, el émbolo, tenemos al vástago, que es la pieza esta, la junta, tenemos la empaquetaduras también para que no haya fugas. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Si ustedes se fijan, la posición inicial de este cilindro neumático está dentro. Va a ingresar aire por acá. Ingresa el aire, va a hacer presión y va a hacer que el émbolo vaya hacia la derecha, en este caso, y va a salir el vástago. ¿Qué va a pasar con este aire que destaca ahorita? Va a empezar a salir por acá, ¿sí? O sea, este se va a convertir en entrada y este se va a convertir en salida, pero no va a escapar el aire por acá, va a ir a una válvula de distribución, que la vamos a avanzar más adelante, o en la siguiente clase, como les indiqué. Sale el vástago. Ahora quiero que el vástago vuelva. Obviamente en esta posición va a haber aire comprimido. Va a cambiar la posición.
Ahora ya no va a haber presión de aire acá. Ahora voy a ingresar presión de aire por acá. Ingreso presión de aire, entonces este se convierte en entrada y este se tendría que convertir en salida. Entonces va a ser presión al vástago y al émbolo, y el vástago va a retornar. Y acá tenemos la simbología. Algunos ejemplos de cilindros de doble efecto, aquí tienen su simbología y acá también. ¿Cuál es la diferencia de estas dos simbologías? Si ustedes aquí ven en las partes de este cilindro neumático, dice émbolo de amortiguación, ¿sí? Esa es la diferencia. En este caso, no hay amortiguación, o sea, no hay un frenado, por así decir. Acá sería este. Y en este, fíjense que tiene una flechita hacia arriba, indica que tiene lo que es el émbolo de amortiguación, o sea, esta pieza de acá, que nos va a ayudar a amortiguar. Cilindros de doble efecto con amortiguación neumática. Este sería el nombre para esta simbología. ¿Está bien? Con la flechita. Sin la flechita, simplemente cilindro de doble efecto. Acá tienen la simbología, que son preguntas de examen. Cilindro de doble efecto, vástago simple, o sea, solo sale un vástago. Cilindro de doble efecto, vástago simple, fíjense, es hacia el otro lado. Cilindro de doble efecto, vástago doble. Tiene vástago en ambos sentidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando venga a este lado va a salir este y este se va a entrar. Cuando retorne va a salir este y este se va a entrar. Tenemos cilindro de simple efecto con retorno de muelle, cilindro de doble efecto con amortiguación final de lado, o sea, solo un lado tiene, y este cilindro de doble efecto con amortiguador ajustable. ¿Está bien? Entonces, estos son los cilindros respecto al cilindro simple y al cilindro de doble efecto. Veamos un poco lo que hace rato les mostré, que es el funcionamiento. Acá tengo un cilindro, ahora sí ven, tengo un cilindro de simple efecto con retorno de muelle. Entonces, fíjense cómo trabaja. Por este lado va a entrar el aire comprimido. Entonces, al émbolo lo empuja, ¿sí? Y el vástago sale. Cuando ya no ingresa el aire comprimido, ¿qué hace el muelle? Se expande para que el vástago retorne, o sea, hace presión al émbolo para que éste retorne. Acá tenemos un cilindro de simple efecto. Acá tenemos otro. Este, por ejemplo, es una válvula ya. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esta válvula? Cuando sale, fíjense, cuando presiono, entra el aire comprimido. Cuando sale, bloquea el aire comprimido. ¿Sí? Entonces, fíjense, deja ingresar aire comprimido y llena este espacio, el cual va a empujar al émbolo para que el vástago salga. ¿Y qué hace el muelle? Se comprime. ¿Cómo retorna? Ya no hay aire comprimido. Al no haber aire comprimido, ¿qué hace el muelle? Se expande y el vástago retorna. Ahí tienen una demostración de lo que es el funcionamiento del cilindro de simple efecto. En la parte práctica lo vamos a realizar también, pero no se ve internamente, ¿verdad? Entonces, este ejemplo nos ayuda para entender el funcionamiento de un cilindro simple con retorno de muelle. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un cilindro neumático de doble efecto. ¿Sí? En este caso ya no hay muelles, entonces fíjense. La parte azul se llena el aire comprimido. Acá presiona al émbolo. El émbolo hace que salga el vástago. Después que era entrada se convierte en salida. Y la entrada de aquí, fíjense, entra aire comprimido y retorna. O sea, cuando este es entrada, este es salida. Y cuando este es entrada, este se convierte en salida. Y tenemos acá un cilindro de doble efecto. Este no tiene amortiguación, ¿no? Por la simbología, fíjense acá arriba. Acá, de la misma manera, un cilindro de doble efecto sin amortiguación. Entra el aire comprimido, fíjense, hace presión al émbolo y sale el vástago. Luego es al revés, ingresa por acá el aire comprimido, expulsa y retorna.
Y acá tenemos otro ejemplo de un cilindro neumático, pero de simple efecto. Fíjense, ingresa y el resorte hace que retorne. Físicamente también lo tenemos acá. Empezamos un poquito a identificar. Por ejemplo, acá tenemos un cilindro de doble efecto. Clarito es por las roscas que tenemos acá. Vamos a conectar lo que son los raccord. Acá tenemos un cilindro de doble efecto, pero con doble vástago, ¿sí? Igual, fíjense, aquí está entrada-salida, entrada-salida. Entonces, ahorita está con dirección acá. Si ingreso aire comprimido por acá, se queda el vástago afuera. Si ingreso aire comprimido por acá, va a cambiar, ¿no? Este vástago que está dentro ahora va a salir y el que está afuera va a ingresar. O sea, hace este trabajo. Acá tenemos otro ejemplo. Este sería de simple efecto. Aquí hay los rotatorios que todavía no hemos visto en la teoría, ahorita los vemos. Acá tenemos doble efecto, doble efecto, doble efecto, doble efecto, doble efecto. Y este con doble vástago. Es fácil de identificar, clarito nos damos cuenta, fíjense aquí, por los orificios. ¿Sí? Al ver solamente esos dos orificios sabemos que es un cilindro de doble efecto. Acá tenemos un sinfín de cilindros neumáticos. Bueno, este que recién lo vamos a ver ahorita. Y este también, que ya son los rotatorios, ¿no? Bueno, y esto que ya hemos visto, que son las partes de los cilindros neumáticos. Hay de todo tamaño. Obviamente, ¿en qué varía? Varía lo que es la presión de aire, varía lo que es la fuerza, también varía la distancia del vástago. De acuerdo a cada cilindro, puede haber diferentes distancias de vástago, de longitudes de vástago al salir, ¿sí? También varía en eso. Y obviamente con la presión de aire que va a ingresar va a ser la velocidad con la que va a salir. Acá tenemos nuevamente actuadores neumáticos, cilindros de simple efecto con retorno de muelle. Y aquí cilindros de doble efecto. Este sin amortiguación y este con amortiguación. Acá en esta pequeña piecita de acá uno se da cuenta si es con amortiguación. Este es rotatorio, ahorita vemos, ¿sí? Continuemos. Tipos de cilindros de doble efecto. Tenemos cilindros de doble efecto, cilindro tándem, multiposicional, de giro y cilindro sin vástago. En los de giro tenemos a estos, ¿no? Fíjense. Este, por ejemplo, es uno de giro. Fíjense, ahorita hay aire comprimido acá, ¿sí? Porque está ingresando por este lado. Entonces, la pieza está acá. Entonces, aquí tiene, fíjense, como un engranaje. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí está su simbología, aquí está su simbología. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, fíjense, va a ingresar ahora aire comprimido por acá, entrada, y este se convierte en salida. Y se va a mover esta pieza. Va a girar en 360 grados. Entonces va a haber aire comprimido acá. Luego va a intercambiar. Nuevamente se va a volver entrada y salida. Entonces va a girar el cilindro neumático. ¿Está bien? De esta forma trabaja. Fíjense. Entonces nos puede ayudar con lo que es la rotación. Acá hay otro que nos va a ayudar con la rotación. Como les decía al principio en la parte teórica, tenemos cilindros que son de simple efecto, doble efecto y los de rotación, que podemos tener los de rotación 90 grados, 180 grados y hasta 360 grados. Motores. Los motores neumáticos son actuadores que transforman la energía del aire comprimido en energía mecánica de rotación. Atendiendo a su construcción, los motores neumáticos se pueden clasificar en los siguientes tipos: de paletas, de engranajes, de émbolo y de turbinas. Juntas. Las juntas tienen por objeto asegurar la estanqueidad de los elementos neumáticos, criterios que deben tenerse en cuenta para el montaje: dimensionamiento, ajustes, resistencia a la fricción, vida útil, resistencias a los productos químicos. Las juntas que estamos hablando, voy a volver. Ahí está, son estos de acá, ¿no? Acá tenemos junta, fíjense, esa parte, esos negritos que están viendo ustedes ahí. Y me voy al de simple efecto y también tiene lo que son las juntas, que son estos negritos de acá.
Entonces, ¿de qué trata? Tenemos junta tórica, anillo preperforado, junta cuadrada. Es la posición de la junta, fíjense. ¿Sí? Retén de labio, junta de labio reforzado, todo lo que está con rojo, ¿no? Junta de labio en ambos lados, juntas de doble labio, juntas de labio con anillo deslizante, junta en L. Entonces la junta está dentro del cilindro. Existe gran variedad en la forma de las mismas, pero de modo general se pueden resumir en los siguientes tipos. Tenemos planas, tóricas de labios, rascadoras, ¿sí? Las que aquí en las imágenes están. En las planas se utilizan solamente en aplicaciones estáticas. Tóricas son ideales para aplicaciones estáticas, ya que se adaptan perfectamente a cualquier superficie. De labios se utilizan en aplicaciones dinámicas en las que se desea obtener una buena estanquidad. Rascadoras tienen por objeto impedir que la suciedad penetre en el cilindro durante el movimiento de entrada del vástago. Entonces, internamente tenemos las piezas. Sistemas de sujeción. El tipo de sujeción depende de la forma de la que esté montado el cilindro en los equipos y máquinas. Si el tipo de fijación es definitivo, el cilindro puede ir equipado de los accesorios de montaje necesarios. Tipos de sujeción. ¿Qué es la sujeción? Se refiere a cómo está con soportes lo que son nuestros cilindros neumáticos. Sí, fíjense, los soportes ya es cómo lo vamos a asegurar. A eso se refiere un poquito para que me entiendan. Por ejemplo, para colocar una puerta colocamos bisagras, ¿verdad? Para colocar ventana también bisagra. Cuando quieren asegurar algo, se coloca ciertos componentes que nos van a ayudar a sujetar cualquier tipo de componente. Entonces, lo mismo acá, son sujeciones de cómo van a asegurar al cilindro neumático. ¿Está bien? Hay unos casos, como son estos, por ejemplo, que son para la parte educativa. Estos de acá, por ejemplo, son con ganchitos. ¿Sí? Esto se coloca un tablero especial, el cual se gira y se engancha. Entonces, de esa manera tenemos lo que son los actuadores. Son llaves de paso, ¿no? El cual está, aquí está la manguera neumático, un raccord. Las válvulas vamos a ver en las siguientes clases. Lo que un poquito quiero que vean en este video es cómo trabajan los cilindros. Este es un FRL, ¿no? Fíjense lo que hace. Esto es una válvula de distribución, que lo vamos a ver en las siguientes clases. Lo que me interesa, bueno, nuevamente les repito, es el funcionamiento del cilindro neumático. Entonces, fíjense cómo trabaja. Esta parte es importante. Por ejemplo, aquí hay un cilindro de simple efecto, fíjense, con una sola manguera. Ese sonido que ustedes van a escuchar, que es ese pss, pss, ese es el momento cuando hay escape de aire. ¿Sí? Por ejemplo, a ver. Ahí escucharon. Ese pss que suena ahí es el escape que está realizando el cilindro neumático, el cual es el aire que se acumula. ¿Sí? Este aire que se va acumulando, fíjense, internamente acá. Acá tenemos al émbolo, ¿verdad? Acá tenemos al émbolo, acá tenemos al vástago. Entonces el aire comprimido va a entrar por acá y cuando se acumule en esta parte de acá, hace presión al émbolo. Y el émbolo va a hacer que este salga para que el vástago pueda salir. Bueno, este video un poquito va explicando todas las partes. Lo que me interesa ahorita es que ustedes vean un poquito cómo es el funcionamiento. Esto es una válvula de distribución neumática, ¿sí? Que las vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, fíjense, ingresa el aire. Acá más o menos muestra un poquito el funcionamiento de esta válvula, lo que les decía, ¿no? En el cilindro de doble efecto, cuando uno es entrada, el otro se convierte en salida. Y cuando ese que era salida se convierte en entrada, el que era entrada se convierte en salida. Entonces, fíjense, ahorita está entrando aire comprimido por acá, empuja al émbolo
y sale el vástago. Fíjense, el escape se hace en este caso en una válvula, ¿ya? Y después va a ser esto viceversa. Esta entrada se va a convertir en salida y esta salida se va a convertir en entrada. Fíjense, va a entrar el aire comprimido y fíjense, ahora se ha convertido en entrada. Perdón, la entrada en salida y la que era salida en entrada. De esa manera el vástago ha vuelto. Toda esta piedra se la denomina cilindro, ¿sí? Entonces, de esta manera es como trabaja lo que es un cilindro neumático, que lo vamos a ver también en la práctica, no se preocupen de eso, ¿sí? Entonces, con esto, espero esté un poquito más claro lo que es el trabajo del cilindro neumático.